repaso de clasificación de suelos para los diferentes cursos de la carrera de especialización en Ingeniería Geotécnica, Universidad de Buenos Aires. Los suelos pueden ser residuales o transportados. Los suelos residuales son aquellos que son el resultado de la alteración de una determinada roca en el sitio, de manera que este suelo que se ve en esta foto fue roca como la que se ve más abajo. Esta es una pila típica de un depósito de suelos residuales. Son muy comunes en zonas tropicales, por ejemplo, en Brasil es muy común encontrar este tipo de formaciones. Los suelos transportados son suelos que fueron producto de la destrucción de rocas, por supuesto, pero están ubicados en una posición que puede ser muy lejana respecto de la roca de la que formaban parte. Entonces, típicamente, uno tiene una fuente que es origen de rocas que se destruyen por acción ambiental y esta genera en su pie un conjunto de materiales muy gruesos que son arrastrados fundamentalmente por el agua, pero también por el aire, y se van segregando de manera que al pie de un arroyo de montaña hay suelos gruesos, los vamos a llamar gravas. Más adelante, en el cauce de un arroyo, uno puede encontrar arenas, y las arenas pueden llegar a formar también las playas en el mar. Y después tenemos materiales de grano fino, como los limos y las arcillas. Tenemos los suelos de grano grueso, son aquellos que podemos clasificar utilizando la serie de tamices. Entonces, un suelo de grano grueso, que puede ser grava o arena, está fundamentalmente formado por partículas que quedan en contacto entre sí. Y entonces, para estas partículas, lo que controla su comportamiento es el contacto entre las partículas. Una partícula de arena o grava y otra se tocan físicamente y entre estas dos aparecen fuerzas. Son esas fuerzas las que controlan el comportamiento de las arenas y gravas como materiales sólidos. En cambio, los suelos de grano fino, como los limos y las arcillas, están formados por partículas suficientemente pequeñas como para que las fuerzas de superficie electroquímicas tengan relevancia, preponderancia sobre las fuerzas de masa o gravimétricas. Entonces, muchas partículas no se tocan entre sí. Esto es más cierto para arcillas que para limos. Y quedan entonces con un comportamiento como medio sólido que queda controlado por fuerzas eléctricas. Y la cantidad, la intensidad de estas fuerzas eléctricas, de las cargas eléctricas que hay en las partículas, es lo que también controla su capacidad para absorber agua. Y es por eso que en los suelos de grano fino, como los limos y las arcillas, no se usa la serie de tamices, sino se usan los límites líquido y plástico, los límites de Atterberg, que son contenidos de agua. Entonces, empezando por la granulometría por vía seca para los suelos gruesos, tenemos toda una serie de tamices, colocamos todo el suelo que tenemos aquí arriba y sacudimos los tamices y queda segregado por diferentes tamaños, con lo que podemos generar una curva granulométrica. La curva granulométrica puede ser suave, en ese caso hablamos de materiales bien graduados, o brusca, en ese caso hablamos de materiales mal graduados, o con dos tamaños de partículas muy diferenciados, que también son materiales mal graduados. Por ejemplo, esto que se ve acá es una curva granulométrica típica de los áridos para la fabricación de hormigón, donde tenemos una cantidad de gravas y una cantidad de arenas, y hay muy poco material en el tamaño intermedio entre las piedras más finas del agregado grueso y las partículas más grandes del agregado fino. Además de las curvas granulométricas, o sea, de la distribución de tamaños de partículas, otra cosa que controla el comportamiento de los suelos de grano grueso, o sea, limos, arcillas, gravas, arena, es la
arenas y gravas, es la forma de las partículas, que se caracteriza por la esfericidad y redondez. Entonces hablaremos de partículas muy angulares hasta muy redondeadas. Y entonces hablamos de básicamente una medida de qué tan redonda es la partícula, con la esfericidad, y otra medida de qué tan redondeada, o sea, suave o, digamos, no áspera, es la partícula, sumando la contribución de las diferentes salientes que una partícula puede tener. Esto se hace de una manera cualitativa. Entonces se saca una foto y se mira a cuál de estos es más parecido y se asigna un valor. Con la granulometría, esfericidad y redondez, vamos a trabajar a lo largo de los cursos haciendo caracterizaciones de los materiales gruesos. Para los materiales finos, recordamos que son aquellos en los cuales las fuerzas electrostáticas tienen preponderancia sobre las fuerzas gravimétricas. Entonces, si yo tengo una partícula de una arcilla, esa partícula va a tener cargas superficiales, en su superficie cargas eléctricas, y esas cargas eléctricas van a interactuar con las moléculas de agua. Si hago un zoom de la molécula de agua, tengo una especie de Mickey Mouse H2O, que es polar, porque este es positivo y este es negativo. Las moléculas de agua son polares y se adsorben con D a las superficies cargadas de las partículas muy pequeñas, generando una zona de agua adsorbida que tiene aproximadamente el comportamiento, digamos, del hielo o de la nieve, y que separa a diferentes placas o conjuntos de partículas de tamaño arcilla entre sí. Entonces, si nosotros aportamos agua al sistema, en este esquema, mayor cantidad de agua que entra al sistema penetra aquí y porque simplemente equilibra cargas eléctricas de los iones, o sea, de las sales disueltas en el agua y de las propias cargas eléctricas del agua y de las partículas, esto produce que las partículas se separen, y al estar más separadas las partículas unas de otras, tienen menos resistencia y menos rigidez. Lo concreto, que ya lo sabíamos, es que cuando nosotros agregamos agua a una muestra de arcilla, el material tiene menos resistencia y menos rigidez. Bien, entonces definimos el límite líquido como el contenido de agua tan alto como para que el material empiece a comportarse como un líquido, o sea, tome la forma del recipiente que lo contiene. Y definimos el límite plástico como un contenido de humedad, un contenido de agua, tal que menos humedad que esta, el material empieza a portarse como frágil. Y poco después, poco más seco que el límite plástico, encontramos el límite de contracción, que es cuando una muestra de limo o arcilla cambia de color y se ve a simple vista de húmedo a seco. Las razones de esto las vamos a ver a lo largo de los cursos. Vamos a usar la carga de plasticidad de casa grande, y entonces vamos a definir los limos de alta plasticidad, arcilla de alta plasticidad, arcilla de baja plasticidad, limo de baja plasticidad y arcillas limosas en función de la posición en esta carta definida por el límite líquido y por el índice de plasticidad, que es la diferencia entre el límite líquido y límite plástico. Estas clasificación para suelos que nos dicen cómo el suelo es: grava, arena, limo, arcilla. Vamos a recordar más adelante grava bien graduada, mal graduada y todas estas cuestiones de la carta de plasticidad y de la clasificación de suelos. Esto es permanente para un suelo, pero además el suelo puede cambiar sus condiciones, y para poder determinar qué condiciones tiene el suelo, o sea, cómo está, usamos las propiedades índices. Estos valores que vamos a describir en las siguientes dos filminas no son constantes de los suelos. No es como el suelo es, sino
son valores que medimos y nos permiten ver en qué estado está el suelo. Por ejemplo, la humedad, que puede ser muy baja y el suelo está prácticamente seco. Si el suelo está saturado con una humedad baja, es muy probable que si es un limo o una arcilla tenga alta resistencia. Si la humedad es mayor que el límite líquido, es muy probable que el suelo tenga muy baja resistencia. También se define la humedad volumétrica, que en vez de ser el cociente del peso del agua y el peso de las partículas sólidas, es el volumen del agua sobre el volumen de las partículas sólidas. El peso unitario, el peso de toda la muestra sobre el volumen de toda la muestra. El peso unitario seco, que es el peso de las partículas sólidas dividido el volumen total de la muestra. La relación de vacíos, que es el cociente entre el volumen de los vacíos y el volumen de los sólidos, y la porosidad, que es el cociente entre el volumen de vacíos y el volumen total. Para suelos parcialmente saturados, hablamos también del grado de saturación, que es el cociente entre el volumen del agua y el volumen de vacíos. Este diagrama, este esquema, es el que permite generar todas las reglas mnemotécnicas para recordar cada una de estas cosas. Para quienes necesitan recordar esto, la clase de grado de la asignatura Mecánica de Suelos, Facultad de Ingeniería, Universidad de Buenos Aires, todas las clases están subidas a YouTube y ahí tienen esto, que en vez de estar dicho en 4 minutos, está dicho en 2 horas. O sea, hay mucho más explicaciones y ejercicios. Algunas relaciones útiles entre propiedades índice que vamos a usar con mucha frecuencia es la relación entre el peso unitario seco y el peso unitario y la humedad, entre la porosidad y la relación de vacíos, y entre la humedad, la relación de vacíos y el grado de saturación. Aquí está gamma sub S, peso específico absoluto de las partículas sólidas, o sea, es el peso de los granos dividido por el volumen de los granos mismos, el peso específico del sólido con el que están formados los granos. Y existe también la porosidad volumétrica, y la vamos a definir como el grado de saturación por la porosidad, y esta forma de humedad volumétrica también la vamos a emplear cuando hablemos de suelos no saturados. Con mucha frecuencia vamos a hablar de densidad relativa, consistencia relativa e índice de liquidez. Estos valores los vamos a usar muchas veces durante el curso para uniformizar, para normalizar el comportamiento de los suelos finos, para el caso de la consistencia relativa e índice de liquidez, y de los suelos gruesos para el caso de la densidad relativa.